Efesios capítulo 4, versículo 22 y 23. Diga un amén cuando lo tenga. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, vamos así a prepararnos para meditar en la palabra del Señor. Recuerde, hoy estaremos meditando en la continuación de nuestro tema, la luz que descubre el pecado, en su segunda parte. En el tema anterior mirábamos 3 puntos sobre todas las cosas. Mirábamos que el hombre batalla en particular, en su mayoría, con 3 cosas. Batalla, en este caso, con el pecado. Batalla para reconocer y admitir su pecado. Por eso no puede ser libre del pecado. Por eso continúa atado, repitiendo el pecado, porque se dice que todo el que no reconoce su error o su pecado está condenado a continuar practicándolo, y esa es una gran verdad. Así que el hombre batalla para reconocer su pecado. Segundo, el hombre batalla para tomar responsabilidad por su pecado, y el hombre batalla para humillarse y arrepentirse de su pecado para poder superar este problema. Mirábamos que la única manera como el hombre puede reconocer su pecado, puede tomar responsabilidad de su pecado, puede humillarse y arrepentirse de su pecado, es cuando la luz de Dios llega a su vida. Es cuando la presencia de Dios alumbra su corazón a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra de Dios, a través de la gracia, de la misericordia de Dios. Pero tiene que ser Dios. Solo la luz de Dios tiene la capacidad y el poder para hacerle entender al hombre, para hacerle reconocer, para hacerle ver su condición y entender el hombre: en verdad soy pecador, en verdad estoy mal, en verdad he fallado. Y entonces es que el hombre reconoce su pecado y puede ser libre de ese pecado. Aleluya. Es cuando verdaderamente Dios comienza a trabajar y a hacer una obra gloriosa en la vida de aquella persona. Todos los hombres en la Biblia que miramos que reconocieron su condición, en este caso de pecado, de errores, de prácticas incorrectas delante de Dios, siempre miramos que es porque de alguna manera la luz de Dios brillaba en sus vidas, brilló en sus vidas. Y en nuestra vida práctica también, cada uno de los que estamos acá, creo que cada uno podemos dar testimonio de ello, ¿verdad? Que muchas veces caminamos en esta vida y nos sentíamos los buenos, los justos, teníamos nuestra religión y decíamos: yo no soy malo, yo no soy un asesino, yo no soy esto, yo no soy lo otro, yo estoy bien como estoy, yo tengo mi religión. Pero todo aquello era solamente una excusa para de alguna manera justificar nuestra forma de vivir. Pero no fue hasta que la luz de Dios brilló en nuestra vida, fue que nos convenció de pecado y venimos a postrarnos a los pies de Dios y a decirle: perdóname, Señor, porque soy pecador y necesito tu perdón y necesito tu salvación y necesito de tu gracia sobre mi vida. Solamente entonces es cuando realmente vino la ayuda de Dios a nuestra vida. Y entonces comenzamos a tomar responsabilidad por nuestro pecado, y comenzamos a cambiar nuestra vida, y comenzamos a cambiar nuestros malos hábitos, y comenzamos a corregir aquella disfunción, aquellas cosas desagradables a Dios y aquellas cosas que ofendían y dañaban también a nuestro prójimo. El hombre que golpeaba a la mujer dejó de golpearla. El hombre que se drogaba, que se hundía en el alcohol, dejó de hacer aquello. ¿Y por qué? Porque Dios llegó a su vida, porque la luz de Dios llegó a su corazón. Entonces tomó responsabilidad y comenzó a ordenar su vida con la gracia de Dios. Se humilló, se arrepintió de su pecado, vino a ser perdonado, restaurado, bendecido por la gracia de nuestro Dios. Y esta es la manera como Dios trabaja y trata y libra al hombre del pecado en este caso. Hoy quiero continuar con este mismo tema y quiero que veamos 3 puntos importantes tomados de este pasaje. Efesios capítulo 4, versículo 22 y 23 dice el apóstol, o Dios a través del apóstol hablando: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Nos habla de despojarnos del viejo hombre, de la pasada manera de vivir, de hacer este cambio en nuestra vida. Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Luego dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de pensar. Y el versículo 24 es donde quiero centrarme. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Quiero hablarle de estos tres atributos de Dios: la justicia, la santidad y la verdad de Dios. La justicia, la santidad y la verdad de Dios. Dios nos manda a través de su palabra, como lo leemos. Dice que primero nos despojemos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, que dejemos atrás esa pasada manera de vivir, esa forma equivocada de vivir, que entendamos y descubramos que el vivir la vida antigua es vivir en error, es vivir en pecado, es vivir en desobediencia, es vivir en destrucción. Y debemos de dejar esa pasada manera de vivir atrás, despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y ahora renovarnos en nuestra forma de pensar, en el espíritu de vuestra mente. Pero una vez más me centro en el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es la justicia de Dios, la santidad de Dios y la verdad de Dios. Estos tres atributos son como una lámpara, son como una luz que Dios utiliza para confrontar al hombre con su pecado, para confrontar al hombre con su condición pecaminosa. Son como una luz que alumbra y brilla y le descubren al hombre su condición real. Mientras el hombre no se acerca a la justicia de Dios, él se cree el más bueno de esta tierra. Mientras el hombre no se acerca a la santidad de Dios, él cree que es una buena persona. Mientras el hombre no se acerca a la verdad de Dios, él se cree sabio en su propia opinión y él cree que está muy bien en su forma de vivir. Yo estoy muy bien como vivo, yo no necesito cambiar. Yo estoy bien en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de comportarme. Su verdad es la que vale, es la que importa, es la que rige su vida, y para él su verdad es la que importa. Entonces él camina y es sabio en su propia verdad, en su propia opinión, pero está lejos de la verdad de Dios. Pero cuando es confrontado con la verdad de Dios, su verdad se mira oscura, su verdad se mira falsa, su verdad se mira superficial, su verdad se derrumba, porque ante la verdad de Dios lo que es aparente verdad se derrumbará y se caerá. Solo la verdad de Dios permanece para siempre. La justicia, la santidad y la verdad de Dios son tres atributos de Dios que permanecen para siempre y que siempre vendrán a nuestra vida a cumplir ese lugar tan especial de ser una luz que confrontará nuestro pecado, nuestros errores, nuestra disfunción, y nos alumbrará el camino correcto para vivir la vida que a Dios le agrada. Entonces, hablemos de la justicia, de la santidad y de la verdad de Dios, cómo Él utiliza estos tres atributos que Él posee para poder confrontar, en este caso, el pecado del hombre, descubrir la condición del hombre y darle la oportunidad al hombre de cambiar y ser diferente. Avancemos en nuestro tema y veamos estos tres atributos. Estos son tres atributos que nos hacen reflejar la imagen y la luz de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Este pasaje nos dice, el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Cuando dice creado según Dios, este nuevo hombre que es creado según Dios, ya no es creado según el mundo, ya no es creado según el pecado, ya no es creado según la ideología de los hombres. Este nuevo hombre es creado según Dios.
Cuando dice creado según Dios, se refiere a que es creado a la imagen de Dios. La imagen de Dios es hermosa, es perfecta. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Creados según Dios. Así fuimos creados en el plan de Dios. Pero el pecado vino a distorsionar la imagen de Dios en nosotros. Y en vez de reflejar la imagen de Dios en nosotros, reflejamos una imagen distorsionada, pecaminosa, de maldad, de error, de tantas cosas desagradables que se movían en nuestra vida. Pero entonces la imagen de Dios, si usted la quiere resumir en tres cosas, la podríamos decir, o lo podríamos decir de esta manera: la imagen de Dios se refleja en su justicia, en su santidad y en su verdad. O sea, la imagen de Dios viene ahora a reflejarse de esta forma también en el hombre. Fuimos creados a imagen de Dios, y acá dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Somos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces la justicia, la santidad y la verdad nos hablan de la imagen de Dios, de ser creados según Dios, de ser vestidos del nuevo hombre que refleja la imagen de Dios. Por eso en este punto le decía, estos son tres atributos que nos hacen reflejar: primero, la imagen de Dios, y segundo, la luz de Dios. Todo hombre que camina en justicia, que camina en santidad y que camina en verdad, lo que está reflejando es la imagen de Dios y es la luz de Dios delante de los hombres, donde quiera que camina, donde quiera que se mueve. Entre más se mueve en justicia, entre más camina en santidad, entre más practica la verdad, estará reflejando la imagen de Dios y la luz de Dios donde quiera que va, donde quiera que se mueve. Amén, mis hermanos. Dios es luz. Esa luz, en este caso, la refleja, o la vamos a mirar reflejada en su justicia, en su santidad y en su verdad. En Dios no hay pecado, no hay equivocaciones, no hay errores, no hay maldad, no hay engaño, no hay injusticia, no hay mentira. Siempre que decimos Dios es luz, Dios es justo, Dios es santo, Dios es verdadero. Dios posee la justicia, Dios posee la plena santidad y Dios posee la completa verdad. Por eso Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. No dijo: yo conozco la verdad, yo soy la verdad. Solamente un hombre pudo decir: yo soy la verdad, y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que es el mismo Dios manifestado en carne. Aleluya. Entonces, por eso es que en Él no hay mentira, en Él no hay tinieblas, en Él no hay pecado, en Él no hay equivocaciones, en Él no hay errores, en Él no hay maldad, no hay engaño, no hay injusticia. Solamente hay justicia, solamente hay santidad, solamente hay verdad. Son tres atributos maravillosos que, repito, descubren donde quiera que están presentes toda mentira, todo engaño, todo pecado, toda cosa negativa viene a ser manifestada ante la justicia de Dios, ante la santidad de Dios, ante la verdad de Dios. Esta es como una luz que alumbra la vida del hombre para que pueda caminar con la luz de Dios. Veamos entonces lo siguiente: estos tres atributos, en todo lugar donde se hacen presentes, como lo estamos diciendo, descubren el pecado. Descubren el pecado, porque toda injusticia es pecado, y todo lo que va en contra de la santidad de Dios es pecado, y todo lo que va en contra de la verdad de Dios es pecado. Solo el que camina en justicia, en santidad y en verdad puede quedar libre, por así decirlo, del pecado. Fuera de ello, el hombre, si no practica la justicia de Dios, la santidad de Dios, la verdad de Dios, siempre estará impregnado el pecado sobre su vida. Veamos el primer atributo, que es la justicia de nuestro Dios. Vamos a la palabra y leamos lo que dice Juan capítulo 16, versículo 8 al 11, y vamos a avanzar en nuestro tema. Voy a avanzar un poquito rápido, quiero llevarle a varias escrituras para tratar de cubrir lo más que pueda de nuestro tema en esta tarde. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En este pasaje miramos que el Señor Jesús está hablando del Espíritu Santo, del Consolador.
Y dice, cuando Él venga, va a hacer algo muy especial. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo de Dios? Va a convencer al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. En este caso el Señor está refiriéndose o aplicándolo, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, al no creer en el Señor, obviamente quedan en su propio pecado, se mantiene su pecado sobre de ellos. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. El Señor iba a justificar a aquellos que creyesen en Él, iba a presentarse como una ofrenda, ya no en un lugar santo en esta tierra, sino en la misma gloria de Dios. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero vamos a mirar estos tres puntos: de pecado, de justicia y de juicio, aplicado a la vida del hombre en este caso. El pecado es lo primero con lo que batalla el hombre. El pecado le impide o es confrontado por la justicia, y el hombre, cuando se encuentra en pecado, se mira lejos de la justicia de Dios. Se mira que no da la medida a la justicia de Dios. Y cuando el hombre está en pecado y no da la medida a la justicia de Dios, se mira expuesto al juicio de Dios. Entonces, esta es la condición del hombre. Al ser convencido de pecado, nos damos cuenta que no damos la medida con la justicia de Dios. O sea, cuando somos convencidos de pecados, nos damos cuenta que somos pecadores, que no somos justos, que estamos mal, que necesitamos cambiar nuestra vida, que necesitamos ordenar nuestra vida. Entonces nos damos cuenta que no damos la medida ante la justicia de Dios. Y como resultado de no dar la medida ante la justicia de Dios, no podemos escapar del juicio de Dios. Quedaremos expuestos al juicio de Dios, tal como Satanás, que dice, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nosotros de igualmente quedaremos en la misma condición si no venimos a Cristo, porque solamente viniendo a Cristo es como podemos ser justificados, ya no con nuestra propia justicia, sino ahora por la gracia de Dios, que nos justifica, que nos transforma, que nos salva, que nos ofrece el perdón y la salvación para la gloria de nuestro Dios. Entonces quiere decir lo siguiente, o es importante entender lo siguiente, que cuando nosotros somos convencidos, nos convence el Espíritu de Dios de pecado, la luz de Dios viene entonces a darse cuenta uno que no da la medida ante la justicia de Dios y que queda expuesto al juicio de Dios. Veamos esto un poquito más formalmente. Romanos capítulo 5, versículo 20 en adelante. Veamos qué dice la palabra acá. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oiga lo hermoso de esto. Nos confirma lo que ya leímos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, allá nos decía que cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo, el Consolador, venga, dice que Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Acá nos lo dice de esta manera. Ya no dice que el Consolador vendría a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En este caso nos dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué significa esto? ¿Cómo la ley se introdujo para que el pecado abundase? ¿Por qué es que la ley hizo abundar el pecado? O sea, como que la ley es la que produjo el pecado. De ninguna manera. La ley de Dios es buena, la ley de Dios es santa, la ley no produce el pecado, la ley no promueve el pecado, la ley va en contra del pecado. Pero ¿por qué dice entonces que la ley se introdujo para que el pecado abundase? Es decir, cuando el hombre vivía sin ley, sin la ley de Dios, sin la palabra de Dios en este caso, el hombre vivía como quería, hacía lo que quería y no había nada que le dijera que estaba mal. Así que él, mientras él pensaba que estaba bien, él caminaba haciendo lo que quería o lo que sentía. Pero cuando la ley de Dios viene a la vida del hombre,
La ley de Dios viene a enseñarle al hombre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Viene a decirle, desde que Dios dio la ley, viene a decirle: no matarás, no robarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Comienza a decirle lo bueno y comienza a decirle lo malo. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo es que el pecado abundó cuando la ley se introdujo? Porque la ley es algo así como una radiografía que le sacan al hombre. El hombre muchas veces siente que está bien, físicamente hablando, de salud. Él dice: yo estoy bien, pero va al doctor, va y le sacan una radiografía, un examen, y resulta que sale con un problema en su cuerpo, sale con un problema de su salud. O sea, aquella radiografía manifestó, aquella radiografía hizo visible lo que no se podía ver, el problema que tenía la persona en su cuerpo, en su sangre, en algún órgano de su cuerpo. Entonces la ley, en este caso, se manifiesta de esta forma. La ley se introduce y la ley hace que el pecado se manifieste. La ley es como una luz que alumbra la vida del hombre, y cuando el hombre se mira ante la luz de la ley de Dios, el hombre se da cuenta de su verdadera condición, no de cómo él pensaba que estaba, sino que él pensaba que estaba bien. Él decía: yo he cometido algunos errores, pero yo no soy tan malo, yo no soy muy pecador. Él se sentía bueno, él se sentía que él tenía su religión, que él tenía su vida social y esto y lo otro, y de alguna manera no se sentía tan mal. Pero cuando la ley viene a nuestra vida, nos hace saber que somos pecadores, que somos mentirosos, que somos maldicientes, que somos esto, que somos lo otro, y nos viene a descubrir el pecado. La ley de Dios descubre el pecado. Por eso dice aquí: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué abundó el pecado cuando vino la ley? Porque la ley descubre el pecado. Si no hay ley, el pecado no se descubre. El pecado se mira como todo normal. Oh, es normal, todos lo hacen. Mire la sociedad, mire el vecindario, mire la familia, todos lo hacen, y porque todos lo hacen es normal. Entonces no hay una luz que alumbre y que muestre la verdad, que muestre la justicia de Dios. Simplemente el hombre cree que está bien como está viviendo, porque no hay esa luz. Pero la ley, la palabra de Dios, se introduce y viene a alumbrar la condición del hombre y le muestra abiertamente: mira tu pecado, mira tu condición, mira tu maldad, estás mal delante de Dios, eres un pecador. Entonces el pecado abunda y el hombre se da cuenta de cuán pecador es. Él pensaba que era bueno, se da cuenta que de bueno no tiene nada, que aún nuestras mejores justicias son como trapos sucios de inmundicia, que bueno solo uno, el Dios de los cielos, el Cristo de la gloria. Él es el único que es bueno, y de ahí en adelante todos hemos pecado, todos hemos fallado. Pero el hombre no se da cuenta de su pecado hasta que la palabra de Dios viene y alumbra su corazón, hasta que el Espíritu de Dios viene y alumbra su corazón. Entonces el pecado aumenta, el pecado viene a manifestarse. Por eso dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces no es que la ley incrementó el pecado, sino la ley simplemente manifestó el pecado, hizo ver visible el pecado que había en aquella persona. Y entonces el hombre dice: en verdad que soy pecador, en verdad que no soy bueno como yo pensaba. Y entonces se da cuenta de lo gran pecador que él es. Que sigue diciendo: mas cuando el pecado abundó, o sea, cuando el hombre descubrió por la ley de Dios, por la palabra de Dios, su pecado, su condición real, dice: sobreabundó la gracia de Dios. O sea, hay respuesta, hay solución, hay sanidad, hay salvación para aquel que viene a la gracia de Dios, a la sangre de Cristo Jesús. Cuando descubre su condición pecaminosa, Dios le dice: ahí está el sacrificio para que creas en Cristo y puedas ser salvo de todo tu pecado, pueda ser perdonado, pueda ser restaurado. Amén, mis hermanos. Entonces, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. O sea, la gracia de Dios trae la justicia de Dios.
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, cuando la gracia abunda, o cuando el pecado abundó, dice que sobreabundó la gracia de Dios. ¿Cómo es que sobreabunda la gracia de Dios? Porque cuando el hombre se da cuenta de que soy un pecador, he hecho lo malo, he hecho tantas cosas desagradables a Dios, soy un reo de juicio, o sea, en otras palabras, viene ahora Dios a alumbrar la condición del hombre y viene a darse cuenta el hombre que es pecador, o sea, convence al hombre de su pecado. Luego se da cuenta de que no es un hombre justo y que está expuesto al juicio de Dios. Pero ahí sobreabunda la gracia de Dios, porque cuando el hombre no tiene esperanza, ni tiene solución, ni tiene quien lo ayude, y está deshecho y está perdido, dice Dios: yo puedo cambiar tu vida, yo puedo darte una segunda oportunidad, yo puedo renovarte y restaurarte, yo puedo vestirte con mi nueva vida, con mi nuevo hombre, con mi nueva naturaleza, con la justicia y santidad de la verdad de Dios. Entonces ahí sobreabunda la gracia de Dios. Es más grande la gracia de Dios que el pecado, que la maldad, porque Dios cubre el pecado con su gracia, cubre la maldad, cubre la desobediencia, perdona todo aquello por su gracia. Cuando el hombre verdaderamente es alumbrado en su interior, es convencido de pecado, y entonces cuando el hombre viene a sobreabundar la gracia de Dios, el perdón de Dios, la transformación, el cambio de Dios sobre su vida, la bendición de Dios sobre su vida, entonces que cuando sobreabunda esta gracia, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, la persona estaba muerta por el pecado, así también la gracia reine en aquel hombre, en aquella mujer, en aquel corazón. Dice: así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora somos impregnados, el Señor nos da una justicia que no es como nuestra justicia terrenal, es la justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justicia donde Él nos justifica y nos hace mirar limpios delante de Dios por la justicia que viene de Dios. Amén. Avancemos en nuestro tema entonces. Recuerde, el hombre tiene que ser confrontado con su pecado, y de esta manera es que el hombre puede venir a la sangre de Cristo, a la gracia de Cristo, para ser transformado. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Leamos lo que dice la palabra y avanzamos en nuestro tema. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno y aspidez hay debajo de sus labios. Vea la condición del hombre. Está diciendo que no hay un justo. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien practique la justicia, no hay ni siquiera uno. Entonces dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Esta es la condición del hombre por naturaleza. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esta es la condición del hombre. Y sigue diciendo el versículo 14 en adelante. Oiga cómo sigue describiendo la condición del hombre sin Cristo. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué significa esto? Que siendo esta la condición del hombre, el hombre no puede ser justo. El hombre no puede practicar la justicia. El hombre no puede ser vestido de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo puede el hombre vestirse de justicia si la condición del hombre por naturaleza es hacer lo malo? Su boca está lleno de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz.
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición de todo hombre sin Cristo Jesús. ¿Cómo puede entonces el hombre ser justo? No puede ser justo por su propia cuenta. No puede ser justo por su propio esmero de portarse bien, de hacer buenas obras. Nunca alcanzará esa justicia. Primero, porque no tiene la capacidad, no tiene esa habilidad para hacer lo bueno, sino que todos, dice, se desviaron, todos hicieron lo malo. No hay quien haga el bien. Esa es la condición del hombre por naturaleza. Entonces, la única manera como podemos nosotros ser vestidos de esa justicia, de ese nuevo hombre, según Dios, según la justicia y la santidad y la verdad de Dios, la única manera primeramente comienza con el ser justificados por la fe al creer en Cristo Jesús. Para eso tenemos que reconocer nuestro pecado. El hombre es convencido de pecado y el hombre se arrepiente, el hombre se da cuenta: soy pecador, y ahora como pecador que soy, no soy justo, no soy bueno, soy malo, soy persona pecaminosa, soy persona que practica lo malo, soy persona que se inclina a lo malo. ¿Cómo puedo cambiar? No puedo cambiar yo solo. Solamente hay uno que me puede cambiar, es Cristo Jesús. Cuando le abro mi corazón, cuando le doy lugar en mi vida, Él impartirá en mi vida de su justicia. Él me vestirá de su justicia. Él me justificará primeramente. Y cuando Él me justifica, entonces me da la capacidad y me da la habilidad para yo poder practicar la justicia, para yo poder ser una luz que brille la justicia a través de mí, para yo poder ser una persona justa. No lo podré lograr sin antes recibir la justificación de parte de Dios sobre mi vida. La persona que no recibe la justificación de Cristo, el perdón de Cristo es la justificación de Cristo. Cuando recibo el perdón, cuando reconozco que soy pecador, cuando el Espíritu de Dios, cuando la ley de Dios, cuando la palabra de Dios vienen a convencerme de pecado, me alumbran mi corazón, mi mente, y me doy cuenta que soy un pecador. El pecado abunda en mi vida y me doy cuenta que soy más malo de lo que pensaba. Entonces, cuando me doy cuenta de esa condición pecaminosa, el Señor, el Dios, nos ofrece esa solución y dice: hijo, ¿te das cuenta que eres pecador? Sí, Señor, soy pecador. ¿Te das cuenta lo gran pecador que eres? Soy gran pecador. No sabía lo grande que era de pecador, pero soy el peor de todos los pecadores. Imagínese Pablo, él decía: yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, el primero de todos los pecadores. Él se sentía el peor de todos los hombres, el más pecador de todos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios había brillado sobre su vida, la luz de Dios, el Espíritu de Dios había brillado sobre su vida. Solo cuando esa luz de Dios brilla sobre nosotros, nos damos cuenta de nuestra realidad, de nuestro pecado, y es entonces cuando podemos ir a la gracia de Cristo. Cuando el pecado abundó y decimos: ¿y qué hago con toda esta maldad? ¿Y qué hago con esta condición? ¿Y qué hago con este pecado? ¿Y qué hago con estos vicios? ¿Y qué hago con este estilo de vida? ¿Y qué hago con toda esta maldad que hay dentro de mí? ¿Qué hago con todo eso? Llévaselo a los pies de Cristo y Él tomará tu pecado y te dará su justicia, te dará su bendición, te dará su gracia, te dará algo precioso, algo maravilloso, que entonces te dará la capacidad para poder tener obras de justicia, para poder entonces manifestar la justicia de Dios después de haber sido investidos con esa justificación de parte de Dios. Es que la vida del hombre puede cambiar y puede entonces tener la capacidad para ser diferente. Amén. La Biblia dice en Hebreos 1:9 acerca de Cristo: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Pero ¿sabe cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que el hombre ama la maldad y aborrece la justicia. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Usted le dice al hombre sin Cristo: tienes que hacer lo bueno, ama lo bueno y aborrece lo malo. Pero él dice: no, hombre, a mí lo que me encanta es lo malo.
El pecado es lo que me atrae, es lo que me gusta. Deja de hacer eso, apártate de eso. No hay cosa más difícil que apartarse uno de algo que uno está enamorado de ello. Algo a lo cual uno ama. Y cuando el hombre ama el pecado, termina aborreciendo la justicia. Pero Cristo no era así. Cristo amaba la justicia y aborrecía la maldad. Vencer algo que aborreces es lo más fácil que puedas hacer. Lo que más nos cuesta vencer es lo que más amamos. Lo que más aborrecemos no nos cuesta vencer. Si hay algo que usted aborrece, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que el cigarro, el simple humo del cigarro le da náuseas. Y dice, eso, aún sin Cristo, puede ser que una persona diga, eso lo detesto, me causa náuseas. Alguien puede venir, mira, fúmate un cigarrito, mira, un cigarro te lo ofrezco, mira, una cajetilla, un paquete de cigarros, pero aquello me da náuseas, yo no quiero eso ni regalado, ni aunque me pagues. ¿Por qué? Porque eso lo aborrezco, me da náuseas, no me gusta. Desechar lo que uno aborrece no cuesta. O sea, es fácil hacerlo porque aborrecemos aquello. Pero desechar algo que amamos, o sea, si le ponen ahí uno de los postres más ricos que le encantan a usted y dice, ese postre es mi favorito, ¿verdad? Y poder aborrecerlo le va a costar. Poder desecharlo, va a decir, nomás hoy, esta es la última vez que me lo como. Y ya después no me lo comeré, porque le encanta, porque le gusta. Se mira atraído y siente aquel gusto, aquel deseo de probarlo, de gustarlo. ¿Por qué razón? Me gusta. Entonces, lo que tiene que suceder en nosotros para que no sea tanto el problema con el pecado y podamos fluir en la vida nueva de Dios, es que tiene que haber un cambio. Tenemos que aborrecer la maldad y amar la justicia. En vez de hacer lo que por naturaleza el hombre hace, aborrece la justicia y ama la maldad, ama el pecado. Pero ¿cómo puedo llegar a amar la justicia y aborrecer la maldad? ¿Cómo puedo hacerlo? Por mi propia cuenta nunca podré. Por mi naturaleza humana nunca podré. Mi naturaleza humana siempre se inclinará a amar más lo malo y amar menos lo bueno. Si le dicen, verdad, si le ofrecen a usted la opción de decir, no solamente en cuestión de vicios o cosas por el estilo, sino aún en todo clase de prácticas. Por ejemplo, alguien le hace algo que no le gustó y usted tiene la opción, ¿qué hago? ¿Lo perdono y lo bendigo o lo maltrato y lo maldigo? ¿Qué es lo que uno siente más hacer? Ay, aquel me hizo algo que me desagradó tanto, que me dolió, que me molestó tanto. ¿Qué es lo que siente usted? ¿Bendecirlo y orar por él? Eso no es lo que sentimos muchas veces por naturaleza. Por naturaleza nos enojamos si quisiéramos maltratarlo y maldecirlo y cobrárnosla y decir ojo por ojo y diente por diente. Allí está obrando lo que es la naturaleza humana pecaminosa, queriendo llevarnos por ese mal camino. Y no encontramos ese deleite en bendecir a la persona, en perdonar a la persona, en decir voy a orar por ti de corazón. ¿Cómo podemos lograr alcanzar a amar la justicia, amar lo bueno, amar lo que a Dios le agrada y aborrecer lo que a Dios le desagrada? Aborrecer el odio, aborrecer el coraje, aborrecer la ira, aborrecer todo aquello que ofende a Dios. ¿Cómo podemos hacerle? Solamente cuando reconocemos nuestra condición pecaminosa y le damos lugar a la justicia de Dios. Es la justicia de Dios la que nos equipa, la que nos capacita con esa virtud, con esa cualidad de amar la justicia y aborrecer la maldad. ¿Sí me explico, mis hermanos? Por esa razón, cuando queremos hacerlo con nuestra fuerza, con nuestra propia capacidad, siempre entenderemos y miraremos que nuestro corazón se inclina más a véngate, no te dejes, ¿verdad? Mira lo que te hizo y al resentimiento y al rencor y al odio, en vez de inclinarnos al amor.
El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no busca lo suyo propio, no es jactancioso, no se irrita, no se envanece, etcétera, etcétera. Pero es más fácil inclinarnos más al odio, a la venganza, al coraje, a la ira, al resentimiento, al rencor, que al amor, que al perdón, que a la misericordia, que a bendecir a aquella persona. Entonces ahí estamos en esa situación, hermano. Estoy sintiendo que mi corazón se está yendo más hacia lo malo que hacia lo bueno, que está amando más la maldad que amar la justicia. ¿Cómo le hago para que mi corazón cambie y ame más la justicia y ame menos la maldad? Tienes que reconocer primero tu condición delante de Dios. No escondas tu pecado. El tener resentimiento es pecado. El desear lo malo a un hermano, a un pariente, a un amigo, a cualquier persona, eso es pecado. El detestar, el aborrecer a una persona, el no poder verla, eso es pecado. Tenemos que reconocer nuestro pecado para que la justicia de Dios venga a nuestra vida, nos revista y nos dé la habilidad y la capacidad para entonces nuestro corazón ser cambiado y tener la capacidad para amar genuinamente, para inclinarse a amar la justicia, amar lo bueno, amar el perdonar, amar a la persona, el tener misericordia, el orar por la persona, el bendecir a la persona, pero de corazón, amar la justicia. Nadie tiene esa capacidad por sí mismo. Solamente recibimos esa capacidad cuando la justicia de Dios, la justificación de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios viene a nuestra vida. Y entonces la gracia de Dios trata con nuestra condición pecaminosa. Está brotando en mi vida el rencor por lo que me hicieron, por lo que hablaron de mí, porque me criticaron, por lo que haya sido. Y comienza a brotar en el corazón lo malo. Tenemos que abrirle el corazón a Dios, reconocer nuestra condición para que esa condición sea tratada por Dios y la gracia de Dios venga y sobreabunde sobre nuestra vida y perdone nuestra condición y se manifieste la justicia de Dios. Y entonces la justicia de Dios produce amor a las cosas justas de Dios, a las cosas buenas de Dios, a las cosas agradables a Dios. Es lo que le dará sabor a nuestra alma para amar lo bueno y aborrecer lo malo. De otra manera siempre amaremos lo malo y desecharemos lo bueno y batallaremos terriblemente para librarnos de lo malo que amamos y para hacer lo bueno y lo justo que no nos gusta. Perdonar, hermano, a esa que me hizo tanto daño, que me ofendió tanto, perdonarla. ¿Cómo me dice eso, hermano? Estás amando la maldad y aborreciendo la justicia. Estás amando lo malo y estás desechando lo bueno. No le hayas sabor, no te deleitas en el perdón, no te deleitas en el amor, no te deleitas en la misericordia, no amas la justicia. El amar la justicia es amar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo agradable a Dios. Repito, ese es el deseo de Dios, que amemos la justicia, que seamos investidos por la justicia, revestidos por la justicia de Dios, para que podamos expresar, manifestar esa misma justicia a nuestro prójimo. La justicia que recibimos de Dios no es una justicia basada en nuestras buenas obras, en nuestros méritos. Dios me hizo justo y me justificó porque yo soy tan bueno, porque yo me porto tan bien, porque yo era el mejor de los hombres, porque yo nunca pequé, porque yo nunca ofendí a Dios. Mentiras, esa no es la justicia de Dios. La persona que piensa eso, que cree eso, no sabe lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios te miró cuando tú no tenías nada, cuando eras el peor de los pecadores, cuando eras inservible, cuando eras, como nos dice la palabra, que nuestra boca estaba llena de maldición, de amargura, nuestros pies apresurados a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando nuestra vida estaba en esa condición, ahí Dios nos miró y Dios vino
y nos confrontó con nuestro pecado para revestirnos de una justicia que no es por obras, no la merecíamos, sino impartió de su gracia. Por eso dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios fue más grande en nuestra vida para con nosotros que el pecado que nos gobernaba, que nos regía. La gracia de Dios fue más grande, más hermosa, más maravillosa. Gracias sean dadas a Dios por esa gracia, ese favor inmerecido de Dios que Él trajo a nuestras vidas. Cuando Dios imparte esa gracia, Dios imparte a través de esa gracia la capacidad, la habilidad, el deseo de tú hacer lo mismo con tu prójimo. Cuando tu prójimo te hace un daño y no merece tu perdón, y no merece tu ayuda, y no merece tu bendición, y no merece tu oración. Es cierto, la persona puede decir, esa persona no merece que yo la perdone después de lo que me hizo. Peor tantito, esa persona no merece que yo la ayude ahora que está necesitado él o necesitada ella, y ahora que está pidiéndome la ayuda, no merece que yo la ayude por lo que me hizo, por lo que sucedió, por lo que atravesé, por lo que haya sido. No merece, esa persona no merece que yo la bendiga por tanto daño que me ha hecho, por tanto que me ha ofendido, por tanto que me ha criticado, por tanto que me ha maldecido, por lo que haya sido. Y sabes, quizás tienes razón humanamente, no merece esa persona, pero sabes, tampoco tú merecías que Dios te perdonara. Tampoco yo merecía que Dios me perdonara. Fue por su gracia, favor inmerecido de Dios, que trajo su justicia a mi vida. Y es por gracia que Dios quiere que tú también manifiestes ese favor inmerecido. No es porque lo merezca la otra persona, es por gracia. Gracia es el favor inmerecido. Si lo mereciera, ya no sería gracia. Pero la gracia se expresa, la gracia se imparte, la gracia manifiesta y expresa la justicia de Dios, según nos decía la palabra en el pasaje anterior. La gracia manifiesta y expresa la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el hombre ya no opera juzgando y calificando. Este sí merece, este no merece, aquel quién sabe, lo voy a poner en pausa a ver si califica o no, a ver si lo ayudo o no, a ver si lo bendigo o no, a ver si lo perdono o no, a ver si lo amo o no. Voy a ver cómo se porta. Y si se porta bien, a lo mejor lo amo y a lo mejor lo perdono. Pero si no, ni siquiera que piense, ¿verdad?, que lo voy a amar o lo voy a perdonar. Entonces, cuando la justicia del hombre quiere impartirse humanamente, el hombre juzga humanamente, califica humanamente, piensa que la persona tiene que de alguna forma merecer lo que uno le va a dar, es decir, amarle, perdonarle, bendecirle, tener misericordia de él, expresar los frutos de la justicia de Dios, y piensa que tiene que merecerlo. Y quiero decirte, hermano, que si Dios nos juzgara a nosotros por lo que merecemos, entonces lo que mereceríamos sería el infierno, mis hermanos. Todos estaríamos expuestos al infierno, porque eso es lo que el hombre merece, porque todos hemos pecado, hemos fallado en más de una área y en más de una forma. Pero no estamos aquí por lo que merecemos, estamos aquí por la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Y cuando verdaderamente viene ese favor inmerecido, ese favor se va a expresar también hacia el prójimo, amando la justicia, amando a la persona, amando el perdón, amando lo que es justo, amando lo que es honesto, amando lo que Dios ama. Y la única manera, repito, de que tengamos la capacidad de amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, reflejar la imagen de un Dios justo sobre nuestras vidas, es cuando somos impregnados con la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Y esa justicia viene a través de la gracia de Cristo, a través de su gracia, como lo decía la palabra. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que a través de esa gracia reine la justicia de Dios en nuestras vidas. Amén, mis hermanos.
Avanzamos en nuestro tema. Veamos qué dice la palabra. Miqueas capítulo 6, versículo 6 en adelante, 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré a Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombres, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Dios nos muestra el camino correcto. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿De qué manera agradaré a Dios? ¿De qué manera serviré a Dios? ¿De qué manera podré amar a Dios de corazón? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Con qué, de qué forma trataré de conseguir, de alcanzar, de comprar? ¿Qué méritos puedo hacer? ¿Qué sacrificios puedo hacer? ¿De qué forma, qué religión puedo tener? ¿Qué sacrificios puedo hacer? ¿Qué servicio, qué trabajo puedo hacer para merecer el favor de Dios? Para acercarme a Dios con libertad de todo corazón. No hay nada que el hombre pueda hacer, es decir, todo su esfuerzo humano, todo lo que habla acá cuando dice me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, se agradará el Señor de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Está hablando de dar, buscando comprar, conseguir, alcanzar el favor de Dios, la bendición de Dios. Y nada puede alcanzarlo, no hay nada que tú puedas hacer. Por eso dijo el apóstol Pablo: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que la justicia verdadera nunca la puedo comprar, nunca la puedo adquirir por lo que hago, nunca me puedo sacrificar lo suficiente, nunca puedo trabajar, nunca puedo servir a Dios lo suficiente para decir yo he servido tanto a Dios, y porque he servido tanto a Dios yo merezco que Dios haga esto y merezco que Dios haga esto otro, y Dios está endeudado conmigo porque yo le he servido aquí y acá y acá. Esa es la persona más ignorante que pueda haber. Nunca podremos comprar el favor de Dios por lo que hacemos, por lo que trabajamos, por lo que servimos, por cualquier cosa, por lo que damos para Dios, sea nuestro tiempo, sea nuestro dinero, sea nuestro diezmo, sea lo que sea que hagamos para Dios. Todo lo que hacemos para Dios lo debemos de hacer no para querer comprar el favor de Dios, sino para agradecer a Dios por el favor gratuito que Él ha traído a nuestra vida, su gracia, su misericordia, su favor, su bendición. No hay nada que el hombre pueda hacer para comprar el favor de Dios, para ganar, para granjear, para obtener el favor de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer. Es un insulto a los ojos de Dios el querer una persona creer que por lo que hace, que por lo que da, que por lo que trabaja, que por lo que sirve, que por lo que sea. Acá pone algunos ejemplos, nosotros podemos añadir aún mucho más ejemplos, ¿verdad? A lo que se puede hacer buscando de alguna manera comprar el favor de Dios. Y Dios dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, Dios no es un Dios complicado, Dios es un Dios más simple de lo que nosotros pensamos. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios pide: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando tú haces justicia, como estamos diciendo, la justicia, para poder uno hacer justicia, primero tiene que recibir la justificación.
para amar la justicia y tener la capacidad para impartir esa justicia en forma de misericordia, en forma de perdón, en forma de amor, en forma de bondad, en forma de cariño, en forma de ayudar al necesitado, aun el que no merece nuestra ayuda. Ahí es donde Dios toca el corazón y Él nos enseña a hacer justicia y amar misericordia. Cuando recibimos esa justicia de Dios, esa justificación, y somos embestidos, como decía Efesios, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La justicia primeramente, en esa justicia que recibimos de Dios, justificación, justificados por Dios mediante el sacrificio de Cristo. Entonces Él nos da la capacidad de amar misericordia. Amamos el hacer misericordia, amamos el perdonar, amamos el bendecir a quien no lo merece, amamos el hacer lo bueno, el hacer lo correcto, el hacer lo agradable a Dios y el humillarnos ante nuestro Dios. El corazón del hombre se humilla, se quebranta delante de su Dios, porque sabe que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos es gracias a la misericordia del Dios de los cielos, gracias a su amor, a su gracia, a su bondad. Es gracias a Él, se lo debemos todo a Él. Sin Él no somos nada, sin Él no tenemos nada, sin Él no servimos para nada. Todo lo que el hombre es, lo bueno que puede hacer, los logros que puede realizar, todo lo que aparentemente se mira hermoso en él, todo es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Y sin esa gracia, el hombre es un desgraciado. O sea, un hombre sin gracia, eso significa un desgraciado, no es una mala palabra. Amén. Entonces, le aclaro para que no vaya a pensar mal. Dios, dele un aplauso al Rey. Dios pide entonces de nosotros el hacer justicia, el amar misericordia y el humillarnos ante nuestro Dios. Cuando el hombre entiende esto, entiende que Dios no es un Dios complicado y que para amar la justicia y amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios, nunca lo podremos conseguir obtener con nuestro propio mérito, con nuestra propia fuerza, por nuestro propio corazón bondadoso, que en verdad no lo tenemos, sino que el que produce bondad en nuestro corazón, lo que produce amor, gracia y misericordia para con los demás en nuestro corazón, es la justicia de Dios. Cuando somos justificados por su gracia, por su amor, por su bondad, recibimos de gracia y de gracia damos. Recibimos sin merecer y al que no merece le damos, porque esa es verdadera gracia, verdadera justicia, verdadero amor, verdadera misericordia y la verdadera humildad que agrada a Dios, que honra a Dios. Amén, mis hermanos. Entonces recuerde, para recibir esa justicia no la podemos recibir sin antes reconocer nuestra condición. Dios confronta la condición, la desviación, los errores, los pecados, las faltas del hombre, del inconverso y del convertido. Porque si usted me dice, hermano, yo ya soy convertido, ya no peco, gloria a Dios que ya no peca. Ay, me pasa el secreto, por favor, ¿cómo le hace? Creo que mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, todos seguimos estando faltos, no dando la medida. Pablo mismo dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Esto no significa que debemos de justificar la práctica del pecado o el decir que no importa y que podemos seguir pecando. No, de ninguna manera. El hombre, entre más conoce la gracia de Dios, el amor de Dios, aborrece más el pecado, más la maldad y se enamora más de la justicia, de la santidad, de la verdad de Dios, y refleja la imagen de Dios más y más a cada día. Ese es el hombre que anhela parecerse más a Dios. La mujer que desea y anhela parecerse más a Dios
en toda su forma de vivir a cada día. Amén, mis hermanos.